Muy, muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes, hermanos en Cristo Jesús, que el día de hoy nos están sintonizando. Gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que esta mañana, por pura misericordia de Dios, estamos aquí, tú y yo, para hablar de las maravillas que el Señor hace por sus hijos amados, por sus hijos, pues no siempre somos tan fieles como quisiéramos, pero esos hijos que siempre nos está buscando tan amorosamente y nos quiere atraer hacia Él con lazos de amor y de ternura, aunque lejos, lejos, lejos estemos de Él. Y es por eso que esta mañana tenemos una gran, gran invitada de honor, en lo cual yo me siento sumamente halagada, motivada también por escuchar lo que nos tiene que decir después de un testimonio sumamente fuerte que el Señor le por obra y gracia del Espíritu Santo, ahora sí, que le permitió vivir. Y yo doy muchísimas gracias a Dios que esta mañana nos acompaña aquí la doctora Gloria Polo. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hermanitos, para mí es una gran alegría. Le doy gracias a Papá Dios que en ese amor que nos tiene nos permita reunirnos todos en un solo amor y en un solo corazón. Amén, muchísimas gracias. Bien, les voy a contar un poco de la doctora Gloria, por si acaso alguno de ustedes no la conoce. Es más que conocida y sé que muchos de los que lo vamos a estar viendo nos va a parecer algo sumamente providencial esta entrevista, así que les voy a platicar un poco de ella. La doctora Gloria Polo es colombiana, es odontóloga. Ella tiene 3 hijos, es viuda. Uno de sus hijos es teóloga, otro es ortodoncista y otro es un médico. O sea que muchos por la rama de la medicina, que yo siempre he pensado que la medicina realmente es una vocación, realmente, porque es tan hermoso poder servir a los demás a través del servicio tan hermoso que dan los médicos. Desde el 95 ha sido conocida por su testimonio de una experiencia cercana a la muerte tras ser alcanzada por un rayo. Durante el coma, ella vivió una experiencia espiritual intensa, donde fue juzgada por todos sus actos, que le fueron presentados en el libro de la vida y en el que, de entre muchas otras cosas, vio la gravedad del pecado que se comete a diario contra los sacerdotes, cuando los criticamos, juzgamos y hasta los violentamos en vez de apoyarlos, defenderlos y orar por ellos. Finalmente, la doctora Gloria Polo fue salvada por la misericordia divina. Este hecho transformó radicalmente su vida, dejando atrás sus maquiavélicas banderas del aborto, liberación femenina, entre otros terribles pecados, y se convirtió en una ferviente católica. Desde aquel entonces, por gracia de Dios y cumpliendo la misión que el Señor le dio de repetir 1000 veces y 1000 este testimonio, que recorre el mundo promoviendo la conversión y el arrepentimiento. Bien, pues como les decía, es para nosotros un gusto, un honor y de verdad que yo cada vez lo corroboro más, que así es el agrado de Dios que esta mañana nosotros podemos estar aquí compartiendo con ustedes. Doctora Gloria, platíquenos un poco. La mayoría de los que estaremos escuchando conocemos su testimonio y los que no, yo prometo poner el link en la descripción de este video para que vayan y lo vean. Pero especialmente, o denos rápidamente como un resumen y poder llegar a ese punto donde usted puede ver de qué manera nosotros como laicos, o usted en este momento en primera persona que lo vivió, se refería hacia los sacerdotes y creo que nos veremos reflejados muchísimos de nosotros de la manera como el Señor nos da este gran regalo de tener sacerdotes, pero creo que no les hacemos justicia. Al contrario, en vez de respetarlos y amarlos, como usted decía, los acribillamos, los criticamos y no nos damos cuenta que realmente el sacerdote es Cristo en la tierra. Cuéntenos un poco de ese momento, especialmente en relación a los sacerdotes, pero bueno, a lo mejor un preámbulo de lo que le sucedió a usted en el 95. Bueno, en el 95 llegó a la Universidad Nacional, lamentablemente en el peor momento espiritual de mi vida.
En ese momento soy atea, odio la iglesia, hablo muy mal de los sacerdotes, soy una abanderada del aborto, lamentablemente soy feminista, defiendo la liberación femenina, y cuando llego a la Universidad Nacional, con esta soberbia y además muy engreída y muy con una egolatría muy grande a mi cuerpo, hago aeróbicos, bailo, tomo, soy bromista, me burlo, bueno, y todo el mundo me veía como una mujer feliz, y llego a la Universidad Nacional con mi esposo y mi sobrino, anestesiada por Lucifer, que me hacía creer que yo tenía poderes mentales, un tercer ojo. Bueno, me anduve por toda, lamentablemente fue una muy buena abogada de Lucifer, tristemente. Cuando yo llego a la Universidad Nacional, en medio de esta soberbia, está lloviendo mucho, voy con mi sobrino, que es todo lo contrario a mí, un joven creyente, con valores y una vida de fe. Y mi esposo que me acompaña, y de camino a la facultad de odontología, me cayó un rayo, nos cayó, quedó sin vida, mi cuerpo se carboniza y por dentro y por fuera, eh, pero yo nunca sentí que me hubiera muerto, porque yo voy saltando, veo mi cuerpo sin vida, veo la humanidad al mismo instante, y veo la humanidad sumergida en un mar de sangre, un mar de semen, un mar de placeres, de deleites, y la gente viva en su carne, pero muerta a la vida eterna, totalmente al servicio de la muerte, a la cultura de la muerte, y entre comillas felices, anestesiados en los deleites que le da el diablo, porque yo cuando muero me veo libre del tiempo, libre del espacio, quedo sin vida y una luz inmensa de un amor indescriptible sale, me levantan las manos, me siento tan amada, y cuando yo voy subiendo, como si fuese un túnel, pero eran las manos de nuestro amado Jesús que me toman, yo veo a la humanidad, y yo veo encima del mar de la muerte, el mar de la iniquidad, del mar del pecado, veo encima unas personas hermosísimas con una luz gigante en su pecho, unidas por el mismo Espíritu Santo, unidas por la misma palabra, y con la puerta del cielo abierta en toda la humanidad, y veo que se está celebrando una Santa Misa cada hora del día, se está celebrando una Santa Eucaristía, y el sacerdote eleva a la humanidad al Padre, clamando la conversión de la humanidad, clamando, elevando, y me doy cuenta que un sacerdote es otro Cristo, es la primera experiencia que yo vivo, es otro Cristo en la tierra, y que así sea santo o pecador, es Cristo que actúa en ellos, y que ellos tienen el misterio y ministerio santificante para la humanidad, de todas las naciones, de toda la humanidad. Y, y yo voy subiendo, y cuando yo veo a ellos, a todos los que tienen esa luz acá, veo el santo y eterno sacrificio, 24 horas de 24 horas, la misericordia de Dios sobre la tierra, gracias a la Santa Eucaristía, y si no hay sacerdote no hay Eucaristía, y yo veo las almas en pecado, que están todas putrefactas, cada pecado que uno comete es un demonio que entra, y si una persona dice 10 mentiras, 10 demonios le entran, y si dice 50 mentiras, al día le entran 50 demonios, y las almas engusanadas, putrefactas, muertas, y veo el gran milagro de lo que es un sacerdote, que veo que ellos tienen su corazón abierto. Eh, yo lo hablo en resumen, pero allá es en un eterno presente, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, y donde tú hablas de un tiempo y un espacio, porque tú estás en una vida corruptible,
pero cuando tú te mueres, entras a la eternidad y en eternidad no estás sometido a medir antes, después o encima o debajo porque no existe esa dimensionalidad, sino que al hablar pues tú tienes que dar una manera de expresar. Pero yo veía dentro de toda esta experiencia del amor de Dios, tanto cuando yo voy subiendo al corazón de Dios, como cuando me abren el libro de la vida en la boca del infierno, porque por mis pecados también paso a la boca del infierno, y, y yo veo que el corazón del sacerdote herido, todos los sacerdotes desde la eternidad, el Padre Dios los elige y ellos se llaman ungidos por Dios, o sea, marcados por Dios. ¿Y dónde está esa marca de ese niño que no ha nacido y que está en el seno del Padre y que cuando en un vientre materno se fecunda esa criatura que va a ser sacerdote, él ya nace herido, abierto en su corazón, y esa es la marca que Dios Padre le pone. Eso se llaman marcados y separados para Dios, porque no hay criatura en toda la tierra que le dé mayor gloria a Dios que un sacerdote. Y ellos, esa herida de amor, les permite a ellos negarse una vida propia, vivir para alabar y amar a Dios y vivir para el bien de las almas, porque actúan en la persona de Cristo. ¿Y por qué? Porque fue el Padre Dios que se lo regaló a sí mismo y dándoselo a sí mismo nos regaló a nosotros ese sacerdote. Pero ellos están heridos aquí, en su corazón. Y empieza el camino de la vocación y una comunidad que ora al Padre pidiendo vocaciones, una comunidad y una humanidad que suplica que esas vocaciones sean cuidadas, que lo acompañan con su oración, con el amor sacerdotal, la comunidad donde el Señor Padre entrega este don. Y es la comunidad que va cuidando la vocación y apoya económicamente porque muchos seminaristas no pueden continuar porque no tienen el dinero o el recurso para continuar y somos nosotros la comunidad los que por amor al Padre y por agradecimiento al Padre de este don que no merece uno, que es un sacerdote, apoya económicamente en los seminarios y se goza y pide a Dios que su casa y su hogar sea bendecido con una vocación sacerdotal. Este niño que nace herido cuando ya es grande y ha caminado en la guerra que le hace el diablo para que no sea sacerdote, porque los niños que más abortan las mamitas en las entrañas son los nenes que vienen marcados aquí en su corazón para sacerdotes. ¿Por qué? Porque Lucifer sabe ver en el vientre de una mamá qué niño viene marcado por Dios para la vida consagrada. Las niñas que vienen marcadas para la vida consagrada tienen también una herida en el corazón, como tal cual el corazón de la Virgen María traspasado por amor, y en el mismo dolor de la Virgen María, esa herida que tiene la Virgen, esa es la misma herida que tiene que el Padre Dios le pone a la mujer para la vida consagrada. Pero al sacerdote es una herida igualita a la de su hijo. Nace de corazón abierto. Y esa herida es cuidada por la comunidad, por la misma iglesia, tanto la iglesia consagrada como nosotros, que somos consagrados por el bautizo, pero no en la misma nivel de la consagración de los sacerdotes y las religiosas y los religiosos consagrados a Dios por entero. Y cuando ese niño ya es un seminarista y le impone las manos sobre él en la iglesia, en la ordenación del hueco que tiene aquí el obispo, ellos tienen todos
tienen aquí una herida. Nosotros se la vimos al Padre Pío y a algunos sacerdotes que tienen la herida abierta, pero ellos la tienen abierta en su carne porque contemplaron, adoraron, amaron y fueron adoradores del Santísimo y amaron tanto a Jesús que su misma carne traspasó lo que tiene su alma. ¿Y qué significa eso? Que cuando el obispo invoca al Espíritu Santo, el fuego que hay en la nube de Papá Dios, en el trono de Papá Dios está su nube, su presencia santa, la persona de Papá Dios, porque es una persona, pero en esa santidad tan inmensa que se resplandece como una gran nube de un resplandor que nada se puede comparar al amor a la nube del Padre Dios y al amor que el Padre Dios nos tiene, porque no nos deja huérfanos. Y así como nos entregó a su Hijo, permite que el sacerdote siga presente, siga haciendo presente en él para la humanidad a su Hijo. Entonces, en la nube de Papá Dios está un trono y en ese trono hay fuego. Y ese fuego es un fuego de vida, un fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor, el fuego de la unción, el fuego que da vida. Y entonces cuando el obispo impone las manos sobre el sacerdote, el sacramento de la ordenación, por este hueco que tiene el sacerdote, el obispo, y cae fuego, cae el fuego del trono de Dios y cae acá. Y cae hacia torrentes del trono de Dios y del corazón del obispo también sale fuego que se une al fuego que cae del cielo y cae sobre ese sacerdote. En el momento en que el sacerdote está recibiendo la unción del Espíritu Santo, de inmediato su espíritu, su alma, su esencia, su ser, su carne está ahí postrada en el piso, pero él, lo que es el alma, es mente, todo su ser es crucificado. Entonces él se sube a la cruz con Cristo, le clavan acá, le clavan acá, le clavan en sus pies y la herida que Dios Padre le ha abierto se traspasa en la unción sacerdotal, formando una misma unión entre el corazón del sacerdote y el corazón de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Pues esta santidad está envasada en un estuche de barro, de carne, que es lo que es el sacerdote. Pero así él sea muy santo o no o pecador, Dios no lo quiera. Por ejemplo, cuando un sacerdote confiesa, ¿cómo llega un alma a confesarse? Pues muerta. Por eso se llama pecado mortal. Estamos muertos y si nos morimos nos vamos para el infierno. ¿Por qué? Porque hemos cometido pecado mortal que merece como paga. Y si nos morimos en este instante en la vida eterna, un pecado no arrepentido, un pecado mortal, pues nos lleva a la muerte eterna, y terrible. Dios nos ampare, a María Purísima, protégenos. Entonces, de esa herida sacerdotal, cuando un alma muerta en el pecado, donde ella misma cada vez que peca, el diablo dice, bueno, yo le doy deleites, le doy placer, lo que el diablo le esté dando a cada persona en ese momento, pero usted firme, entonces el alma firma. Yo abandono a Cristo, no me interesa el amor de Cristo, porque yo quiero vivir conforme a los deleites y a los placeres que me ofrece el diablo. Entonces el alma queda en pecado mortal. Y no es que Cristo diga, usted pecó, fuera pecadora, jamás, eso no es así. Usted peca y de inmediato Jesús te está buscando, te está invitando a la conversión, manda personas que oren por ti, los sacerdotes sienten ese deseo de que tú te salves y ellos, los sacerdotes, desde el momento que están en la cruz, viven una verdadera guerra espiritual, pero que nadie alcanza a dimensionar,
porque en la guerra espiritual, que también la vi en esa experiencia del libro de la vida, antes de continuar con esto, yo les hago un resumencito así para no quedar como tan desordenado el tema. Entonces, mire, me cae el rayo, soy subida dulcemente viendo la iglesia y viendo las almas en pecado y viendo el amor y la misericordia de Dios, queriendo que esas almas que habitan en el aborto, en la eutanasia, en las depravaciones, en el homosexualismo, todo el mundo, todos los que están en el pecado, lo que hay es un inmenso amor del Padre buscando que nos salvemos, un amor inmenso a Jesús de la Santa Trinidad. Y cuando yo muero, el Señor llega y me pone en su pecho, me sube a la luz. Cuando yo subo esa luz, que no las palabras, llevo 30 años, pero la verdad, no tengo todavía palabras para describir el abrazo de Dios, para sentirse abrazada en el corazón eucarístico de Jesús. Cuando tú te mueres, ves una luz resplandeciente donde emana tanto amor, son torrentes de amor que caen de paz, de felicidad, de gozo. Y tú tienes una sabiduría cuando te mueres por encima de la inteligencia. Con todo ves, con todo oyes, es que no estás limitado como cuando estás en el cuerpo. Entonces el Señor, cuando me levanta, yo me doy cuenta que esa luz es su corazón, pero es el corazón eucarístico. Pero ahí cuando tú te mueres se ve esa luz tan resplandeciente porque es el resplandor de la gloria de nuestro Señor Jesús, que cuando le comulgamos se oculta porque si no nos quemaríamos con el resplandor de su gloria. Él me abraza y yo veo un jardín hermosísimo donde quiero entrar, pero cuando yo me voy a entrar me doy cuenta que no puedo entrar porque estaba en pecado mortal. Me doy cuenta el dolor que siente Jesús de perder un alma. Y me doy cuenta que Él me buscaba y me muestra que Él me amaba, me ama, y que Él no quería mi perdición y que mandó sacerdotes religiosas y que ellos sufrieron mucho y muchos cayeron por mis pecados y que fuera de que ellos cayeron por mis propios pecados. Porque, ¿qué pasa? Si tú estás en el mar de la maldad, en el mar de la iniquidad, estás hundido. ¿Y qué hace un sacerdote? Se bota al mar a sacar, tal cual un rescatista que saca del mar que se está ahogando una persona, pero sí, ¿qué hace la persona que se está ahogando? Si él agarra el rescatista, y muchos rescatistas se hunden y mueren porque la persona no logra dejarse salvar y termina ahogando al rescatista. Así también sucede con los sacerdotes. Ellos se botan al mar de iniquidad a buscarte, pero ¿qué pasa? Que ellos al botarse por ti, tú lo puedes ahogar con tus propios pecados, con tu propia maldad, y tu sacerdote puede terminar hundiéndose en pecados peores que los tuyos, especialmente cuando una mujer aborta o un hombre aborta. Es terrible lo que es tener el demonio del aborto adentro, y es terrible toda la maldad de una persona que es capaz de matar a sus hijos. Y si es capaz de matar a sus hijos, obvio que tiene la lengua tan vipelina y llena de maldad que critica al sacerdote, critica a la iglesia porque quiere justificar el crimen e inculpar a otro. Entonces, el Señor me muestra cuántos sacerdotes cayeron en terribles pecados por buscarme en el transcurso de mis 36 años, que es cuando me cae el rayo. Y me muestra cuántas personas de oración. Y cuando yo no quise escuchar a nadie, el Señor me muestra que a pesar de eso, Él me buscó hasta el último instante, pero respetaba mi libertad. En ese momento el Señor me va retirando de su corazón y me va a entregar
y me va a entregar a mi papá. ¿Cuál es mi papá? Pues el diablo, Lucifer, el padre del aborto, el padre de la eutanasia, el padre de la liberación femenina, el padre de la soberbia. Y cuando el Señor me va a entregar a Lucifer, pues el Señor, ante las súplicas de mi familia, entre las lágrimas de mi nación y las oraciones, y que mi familia y el país se conmueve por mí, entonces nuestro Señor me devuelve a mi cuerpo. Yo estoy en ese momento, me reaniman, vuelvo a la vida después de durar tanto tiempo en paro, me llevan a cirugía, en cirugía hago otro paro cardíaco, vuelvo y muero. Los médicos me reaniman, ahí sí fue muy rápido la reanimación, empiezo a agonizar, me ponen en una unidad de cuidados intensivos 3 días, pero en ese momento que yo muero por segunda vez, salgo de mi cuerpo, veo los demonios que me vienen a recoger. ¿Cuáles demonios? Pues cada pecado que yo cometí en el transcurso de mi vida, y entonces cuando yo veo que los demonios vienen por mí, yo atravieso la pared del quirófano, pensé hacer un viaje astral, andaba pero envenenada en la nueva era, en los poderes mentales, en los viajes, no, astrales. Uy, estaba metida en tantas cosas, y cuando yo atravieso la pared del quirófano, ya no hay voluntad, caigo y el peso de mis pecados no me dejan sostener, no puedo parar, paso por el purgatorio, veo la grandeza de las almas que ya van a subir al cielo, hermosas, pero obvio que yo no me iba a quedar con ellas porque mi pecado me hundía, y yo veo el alma tiene huequitos, y cuando pecamos, el pecado entra y rompe el alma que está vestida del bautizo, al bautizarse y al morir y resucitar con Cristo en el bautizo, nosotros quedamos vestidos de Cristo, quedamos vestidos de la vida del Cordero de Dios. Y entonces cuando nuestra alma vestida de Cristo, empieza a pecar, pues él se va rompiendo el vestido. Cuando se va rompiendo ese vestido, se forma un hueco donde entra el diablo. Y eso se llama pecado mortal. Pero cuando el diablo entra, ¿qué quiere? Que usted no bote el amor que le tiene a Dios y bote el amor que le tiene el prójimo. Entonces al abrirle un hueco, usted empieza a perder el agua viva del amor de Dios que está dentro de su alma. Y cuando una persona se confiesa, del sacerdote de esta herida sale Jesús sangrando al alma de uno que está podridísima. Si viéramos lo que es un alma pecado mortal, tanto que nos preocupamos por la belleza exterior, y Dios mío, qué terror que es un alma. El alma de nosotros es terrorífica, llena de pecados. Dios mío, es como si fuera un infierno y huele putrefacto. Entonces, del corazón del sacerdote, cuando la persona se va a confesar, estoy hablando en vida, ¿no? En vida. Y porque la confesión, la misericordia de Dios nos es dada, y siempre, pero la respuesta a aceptar o no aceptar la misericordia de Dios es en la vida de la carne, cuando tenemos vida. Entonces, cuando usted se confiesa, el Señor con su sangre preciosa que sale sangrando y lleno de amor y de ternura del corazón del sacerdote, empieza a arrancar esas horribles criaturas de nuestra alma, y cuando Él las arranca y rompe el pagaré que le hemos firmado al diablo, el Señor, nuestro Jesús amado, dice: es mía, he pagado con mi sangre. En ese momento el alma queda limpia como la nieve, lavada en la sangre del Cordero, pero esos huecos que quedan ahí, esos huecos, pues no se pueden llenar, nosotros no lo podemos llenar. Entonces el sacerdote de nuevo, en la persona de Cristo, o sea,
Nosotros siempre vemos un sacerdote, pero en el sacerdote está Cristo y realmente está la persona de Cristo. Entonces, pues para resumir un poco la Santa Eucaristía, porque es muy, muy hermosamente larga, cuando tú sales en la Santa Misa, ves salir al sacerdote, no es al sacerdote, es Cristo que sale. Se empieza por ejemplo, el Evangelio, es la vida presente de Cristo que se dan a través de ese eterno y santo sacrificio de la Santa Eucaristía, y ese milagro donde está el trono de Papá Dios con los coros angélicos, con los santos, las almas del purgatorio, y estamos nosotros, y uniendo todo esto en un solo cuerpo, el sacrificio eterno de Cristo. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, no la tienes que escuchar, la tienes que vivir, porque somos nosotros los leprosos de este tiempo que precisamos ser sanados por el Señor. ¿Qué mamá no ha llorado la conversión de su hija y le ha pedido a Jesús que le sane? Así como la Fenicia, que le pedía a señores que le salvara a la niña, que se la sanara. O que papá no le pide a Jesús llorando como Jairo, que le resucite a su hija que se murió. ¿Y cómo se murió? En el pecado. Nosotros hoy en día en la droga, en el ateísmo, están muriendo nuestros hijos, están muertos cuando ellos pierden la fe, y la gente dice, pero es que mi muchacho es bueno. No, hermanita, hermanito, si tu hijo no cree en Dios, te lo mataron. Y ahí es donde está nuestro camino de conversión y santidad, uniéndonos más a los sacramentos, a la vida de Dios, a la vida del servicio a la iglesia, clamando por nuestros hijos para que nuestros hijos tengan vida, acepten la vida que da Dios a través de los sacramentos. ¿Y cómo tenemos estos sacramentos? Pues ahí está la respuesta. Si no hay sacerdotes, no hay sacramentos, no hay el pan bajado del cielo. Cuando empieza la consagración y empieza la epiclisis, empieza la invocación del Espíritu Santo, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, en estas heridas que tiene, en estas heridas, cae del trono de Dios ante esa invocación del Espíritu Santo, cae el fuego del trono de Dios sobre ese pan y sobre ese vino. Pero solo hasta que el sacerdote dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, solo hasta ahí existe la consagración, y ese pan es consumido en el fuego que sale del corazón del sacerdote, sale fuego, el fuego que es una abertura de las puertas del trono de Dios, que Dios le hizo esa herida del trono de Dios, se la puso al sacerdote acá, y por ahí sale el fuego del amor, del amor trinitario, que cae sobre ese pan, y en ese momento Jesús en la cruz arranca de su corazón un pedazo un pedazo de su corazón y lo pone ahí en la patena y llena el cáliz con su sangre. El alma que pasa a comulgar con su alma lavada en la sangre del Cordero, es decir, el sacramento de la confesión, así el sacerdote haya sido pecador o santo, el sacerdote ya tiene un juicio distintísimo al de nosotros, muy duro, y ahí es donde tenemos que haber ese amor de nosotros, de entender que si no hubiera un sacerdote, nuestros pecados, ¿cómo iban a quedar perdonados y liberados? Si es que Dios mismo usa al sacerdote, porque no es el sacerdote, sino el mismo Cristo. Y sobre todo lo más grave, no tendríamos vida eterna, porque como comemos el pan bajado del cielo para tener vida eterna. Cuando tú comes el pan bajado del cielo en la Santa Eucaristía, pues los huecos de tu alma vuelven a ser llenos lentamente, eso sí. Tú en un momentico abres un roto así de grande en tu alma, pero llenarlo es lento, lento, lento. Y reparar ese pecado, ¿qué quiere decir reparado? Que vuelvas a quedar así, lisito, reparadito. Pues, ¿cómo se repara ese pecado? Entonces,
Entonces ahí es donde está la adoración al Santísimo, las obras de misericordia, y de las principales obras de misericordia está el orar, el orar por, el orar por la, el orar por la Santa Madre de la Iglesia y orar, amar y asistir y respetar al sacerdote, porque amarlo no es coger como hacía yo, irme con una escote así de grande, unos pantalones bien pegados, una minifalda bien pequeña y decir tan lindo el padre y abrazar al padrecito que tan bueno que es. Eso no es amarlo, eso es llevarlo a la tentación y llevarlo a que este pobre padre caiga en manos de los engendros y los incubos, que son unas cosas diabólicas que los persiguen siempre a ellos, que los quieren llevar a la depravación sexual y a que caigan en terrible pecado, porque cuando un sacerdote cae todas las ovejas que él cuida. Y cuando una mujer se roba a un sacerdote, se lo está robando a Dios. No se le está, no es que ese hombre es el hombre de mi vida, no, es que usted cometió un adulterio y el adulterio se lo hizo, fue a Dios nuestro Señor. Le quitó al ungido, al amado, al marcado, a ese hijo predilecto de Dios, se lo quitó al mismo Dios. Entonces, miren lo peligroso que es meterse uno con un sacerdote y qué terrible es ser una tentación para un sacerdote y qué terrible es cuando uno habla mal del sacerdote que está entregando la vida por nosotros y por amor al Padre Dios. Y miren, entonces un alma así va siendo revestida de la Eucaristía y en la adoración y en las obras de caridad y en esa contemplación de la vida divina de Cristo y de la vida divina y escondida de Jesús en el sagrario, en el pedazo ese de pan. Dios mío, es el milagro, son los milagros de milagros, pero eso no es posible si el sacerdote desaparece. Entonces, miren, hermanos, entonces cuando yo de esto que les estoy hablando es de la experiencia que yo viví. ¿Y por qué? Porque cuando yo paso por las almas, por el purgatorio, yo veo que las almas que menos purgatorio pagan son las almas que fueron de Santa Misa diaria, de Eucaristía diaria, de adoración al Santísimo, de confesión muy seguida, de vida de oración, de vida de amor a la iglesia, de apoyo a la iglesia económicamente, en la evangelización, en orar y apoyar a sus sacerdotes. Y el Señor cuando me muestra la batalla sacerdotal, la batalla espiritual, tenemos, aquí está el diablo queriendo devorarnos a nosotros. Y aquí están los sacerdotes en la primera línea poniendo el pecho por nosotros. Nosotros salimos a pecar, nosotros salimos a cometer todo tipo de pecado y el sacerdote sale a poner el pecho por usted, buscando que usted vuelva a Dios y que usted se convierta en un verdadero cristiano. Esa es la guerra espiritual y después de los sacerdotes están las religiosas y religiosos consagrados, especialmente los de vida contemplativa, que son los pulmones del Señor, la misericordia viviente de Cristo, después están los adoradores del Santísimo Sacramento del altar, después están los católicos comprometidos, después siguen los católicos dietéticos. Los dietéticos es que creen que ya, porque fueron a misa el domingo, ya listo para el cielo. Esos son los católicos dietéticos y el católico dietético, lamentablemente, el que va a misa y se va donde el brujo, va a misa y cree nueva era, va a misa y anda creyendo en agüeros, amuletos, Dios santo. Y después sigue el mundo, el resto del mundo. Entonces, cuando yo voy bajando del purgatorio, veo que las almas que ya van a subir son las que ya están igualitas a Cristo, están totalmente vestidas de Eucaristía. Por eso, ¿quién viste a las almas del purgatorio? Las almas del purgatorio, cuando ellas mueren, ya no pueden hacer nada por ellas. Es la iglesia quien purifica por ellas. Por eso, cuando el sacerdote, en la persona de Cristo, en la plegaria eucarística, ora
benditas almas del purgatorio, las manos del sacerdote, que son las manos de Cristo, toman las almas del purgatorio, las recogen y las meten en el cáliz de la salvación. Cuando ellas entran al cáliz de la salvación, que es donde está el cuerpo y la sangre consagrada a nuestro Señor, caen ahí, ellas descansan de su sufrimiento y ellas son lentamente vestidas, pero muy lento. Si nosotros fuéramos inteligentes, vendríamos a misa todos los días. Y todo ¿por qué? Por un sacerdote. Ok, entonces, claro que sí. bueno, entonces yo veo las almas del purgatorio que más rápido suben al cielo, ellas, las que fueron almas eucarísticas. Y yo termino de descender por el purgatorio, las almas de más abajo están totalmente desfiguradas porque en la vida terrena pidieron perdón, Dios las perdonó, pero no repararon sus pecados. Y es la iglesia, a través del sacerdote que tiene las llaves de la eternidad, el que ora por las almas del purgatorio, y es a través del sacerdote que un alma es vestida, tanto en la vida terrena, va siendo vestida por la vida de la gracia, la vida del Cordero, y en la vida eterna, cuando estamos confiando en Dios, primero Dios, purgando en el purgatorio, porque sin santidad nadie va al cielo. Gracias otra vez al santo sacerdote. Y por eso a mí me entristece tanto que haya tan poquitos sacerdotes, y me entristece tanto que una mujer sea capaz de ir a levantarse un sacerdote cuando nuestro Señor le muestra en el libro de la vida cuántas almas se quedaron abandonadas porque una mujer que lamentablemente, enceguecida de las malas pasiones, le quitó ese sacerdote a Cristo. Y dejó a una humanidad con un hueco de esos tan grandes, de todo ese don y poder y sacramento santificante para la humanidad. Es que no solo ellos batallan y santifican al pueblo católico, sino a la humanidad entera. Cuando ellos oran por las naciones, traen las naciones y las meten al cáliz de la salvación, porque ¿quién como Dios? Solo Dios puede cambiar la realidad del mundo. Y entonces cuando yo llego a ese hueco, me abren el libro de la vida, y es cuando yo ya les cuento. Toda esa experiencia que yo les cuento viene del libro de la vida. Y es cuando yo veo el terrible pecado mío, y era hablar mal de los sacerdotes. ¿Y saben qué me dijo el Señor? ¿Quién te creías tú para hacerte Dios y juzgar a mis ungidos? Son de carne, pero la santidad del sacerdote, me responde la comunidad donde yo he entregado ese don. Don que el regalo, ese regalo que es un sacerdote. ¿Quién lo merece? Nadie. Dios mío, no entendemos qué sería de la humanidad. Ahí sí sería la total oscuridad, donde no hubiera un sacerdote, donde no se celebrara una Santa Eucaristía, y cada vez que se celebra una Santa Eucaristía, el cielo y la tierra se van acercando, y al diablo le va quedando menos tiempo, y un día cuando se bese el cielo y la tierra, ya el demonio será totalmente aplastado y desaparecerá. O sea, desaparecerá de nosotros, o sea, no podrá volvernos a tocar, no que desaparezca, quede en la nada, sino que será echado a los abismos y nunca más podrá volver a salir ni a tocar al hombre. Hermanita, no sé cuál pregunta quieras, porque es como el resumen, ¿no? Y después de todo esto, el Señor me da la segunda oportunidad cuando me voy, cuando yo me doy cuenta que me voy para el infierno, y al final yo grito, Señor, ten compasión de mí, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y el Señor me da esa segunda oportunidad gracias a la oración de mi pueblo, especialmente un campesino de mi nación, y veo también el aborto, veo todo el pecado, pero con los ojos de Dios, y las consecuencias de nuestro pecado que repercuten
en toda la humanidad, hasta el último rincón de la creación, llega el pecado nuestro y sus consecuencias. Y veo como la Virgen María recoge en la mano derecha las oraciones de los santos y en la mano izquierda la oración de mi pueblo y la de mi familia. Y en el momento de la elevación de nuestro Señor, la Virgen hace así, en adoración, así, pone todas estas oraciones por mí y por eso tengo esta segunda oportunidad. Y este testimonio que el Señor me dijo que tenía que repetir 1000 veces 1000, llevo 30 años por la gracia de Dios, no por don propio, donde he ido de un país a otro, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, compartiendo esta experiencia en amor misericordioso de Dios, manifestado en Cristo Jesús y manifestado en Cristo Jesús que está vivo y presente en la iglesia y manifestado a través de un santo sacerdote que actúa en un envase de barro, que es el sacerdote en su carne, pero que nos da la vida de la gracia, la vida de los sacramentos, gracias a un sacerdote. Bendito sea Dios por los sacerdotes. Doctora, de verdad que es impresionante todo lo que nos cuenta, es un reflexionar y a lo mejor una explicación mucho más sencilla, que todo esto lo vemos también en el catecismo de la iglesia. O sea, esta es una sana doctrina que realmente el Señor nos enseña. Me queda una pregunta. Después, como estamos platicando del sacerdote, ese hombre elegido, ungido, o sea, yo te elegí desde el vientre de tu madre, desde antes de que naciera. Y qué impresionante, como dice usted, que por eso el diablo anda suelto también con los abortos y en especial a estas almas dedicadas y consagradas al Señor. Una vez que ellos ya nacen y si por gloria y gracia de Dios perseveran y son sacerdotes, ¿qué pasa después cuando desgraciadamente tocó el tema que tal vez lleguemos a ser las mujeres o también inclusive hombres piedras de tropiezo para ellos? Ellos dejan, doctora Gloria, de ser sacerdotes en realidad. El sacerdote es como es Dios. O sea, él no es, yo soy sacerdote y me deshago de sacerdote, no, porque nace de lo profundo del seno del Padre, del profundísimo amor misericordioso del Padre, lo más profundo del Padre, marca ese sacerdote. Entonces, esa herida que le hizo el Padre Dios, no se la va a borrar absolutamente nadie. Él es sacerdote. Él es sacerdote y es un sacerdote eterno, porque desde la eternidad Dios lo nombró sacerdote y la iglesia lo confirmó en el vínculo del matrimonio de él con Dios, con Jesús, porque cuando él es ordenado, se desposa, es un desposorio demasiado alto en cualquier imaginación. No nos podemos imaginar un desposorio de un matrimonio de hombre y mujer, no, es algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más místico, que es que el cielo se une con esa criatura que se llama sacerdote, y es que si nosotros alcanzáramos a entender, de verdad que si alcanzáramos a entender, no pensaríamos a mirar al sacerdote como un hombre que no peca, que no, al contrario, podemos amarlo y en lo que Dios nos llegue a mostrar, que si nos muestra, no es para publicarlo o para escandalizar al pueblo, sino para orar y decir: Dios mío, proteja a tu sacerdote, sana a tu sacerdote. Mire, la cantidad de demonios que se les abre debajo de los pies cuando ellos están consagrando para quemarles sus pies, y ellos, es impresionante la cantidad de demonios que empiezan a querer, cuando ellos están consagrando, distraerlos, cogiéndole hasta los genitales, los demonios, las larvas. Ellos odian un sacerdote. Si nosotros pudiéramos ver todo lo que es el ataque de un sacerdote, de verdad que nos llenaríamos de infinito amor,
de compasión y de misericordia y de agradecimiento a Dios y de corresponsabilidad, porque el Señor dice, ustedes me responden, son ustedes, porque yo entregué este don, pero ustedes me responden por ese don que yo les estoy entregando. O sea, el pecado sacerdotal no solo es su pecado, sino también es el pecado de una comunidad, y cuando un sacerdote cae, le van a preguntar a la comunidad, ¿usted por qué no oró por su sacerdote? Y si fuera de eso, en cambio lo calumnió, habló mal, difamó, pues usted misma fue partícipe de que su sacerdote, por su propia lengua, que la palabra tiene poder, fuera quien Dios le puso para que orara, y usó esa lengua en lugar de orar, la usó para destruir el buen nombre sacerdotal. Ahora que sí, lamentablemente con el aborto tenemos que ser responsables las mujeres y hombres que hemos abortado, de que a través de nuestro vientre salieron los más potentísimos demonios para atacar a los sacerdotes con terribles demonios de depravaciones sexuales, de hasta querer volverlos ateos. No, es impresionante, o sea, nos falta compasión, hermanos, nos falta mucha compasión. Claro. Y ahora, ¿quién nos hace jueces? O sea, como me decía, tú mujer abortista, ¿con qué autoridad moral? Tú mujer abortista, así me dijo el mismo Padre Dios, tú mujer abortista juzgabas a mis ungidos. Entonces, no, y aparte también esa guerra terrible. Si yo digo un triste mortal como nosotros, ¿no? El enemigo nos hace la guerra para que estemos mal en nuestro matrimonio, para que no ejerzamos bien nuestro ministerio. A lo mejor como madres casadas, o sea, como esposas casadas con nuestros hijos, o sea, hay tanta tentación. Ahora, imagino la tentación, y es todo lo que usted nos ha compartido, que tienen los sacerdotes, y más cuando ellos también se van acercando a esa santidad o van acercando más almas a nuestro Padre Dios. ¿Usted ha sabido o cómo es esa guerra, o si le han contado, de aquellos sacerdotes tal vez hasta conocidos en las redes sociales o muy populares, o que tal vez con ese olor de santidad, pero que los ha atacado terriblemente el enemigo hasta hacerlos caer? Pues ya que me dices esto, hermanita, yo tengo un dolor inmenso en mi alma. Y es una cosa, yo viví esto, pero vine con mucho dolor sacerdotal, ¿cierto? Pero en el camino de estos años, muchos sacerdotes me han contado de los terribles ataques que ellos reciben, y me da un inmensísimo dolor, y como un dolor de que el pueblo esté tan dormido para orar por ellos. Y entonces te voy a contar algo muy, muy doloroso de todas las historias que he escuchado, porque he escuchado muchas historias, muchas persecuciones, hasta a envenenar y meterles químicos a los sacerdotes, hasta en el vino de consagrar van y les echan venenos neurotrópicos que les van alterando el sistema nervioso central. Bueno, no se imaginan, pero voy a ser concreta en un caso específico. Cuando yo fui hace muchos años a Canadá, entonces estaba en el Santísimo, y en el Santísimo había un sacerdote al frente, pero se notaba que era de otro continente, y él estaba así como en un dolor, en una profundidad de oración, se le sentía ese sufrimiento de su alma. Y entonces cuando yo estaba en el Santísimo, de pronto me atrae ese dolor de ese sacerdote, y lo miro, y cuando lo estoy mirando, yo solo dije, ay, Señor, ten piedad de este sacerdote. Y siento la voz de nuestro Señor que me dice, pequeña, levántate y dile, han filmado todo lo que ha pasado, va a haber un escándalo en su nación, se va a estremecer la fe y se va a
a socavar, bueno, se me olvidó la palabra exacta, la fe de esa nación, porque todo lo han filmado. Entonces yo dije, Dios mío, ¿yo qué le voy a decir al padre? Yo me quedé callada así y volví y me dijo el Señor, levántate y dile. La segunda vez que el Señor me dice, levántate y dile, yo me levanto y le digo, Padre, el Señor me ha dicho que han filmado todo lo que pasó y que va a salir, lo van a sacar en todas las redes y va a ser un escándalo que va a estremecer la iglesia, especialmente en su nación. Miren lo que es el don del Espíritu Santo, un idioma que ni idea, yo solo hablando español, porque no hablo ni inglés ni nada, y él pega un grito de dolor y se postra llorando y dice, no, Señor, piedad, misericordia, Señor. Y entonces él hace salir a las personas y se queda una joven, solo deja una joven que es traductora. Tan exacta la historia no podría decirla, que tan exacta sea, porque la niña era francés, sin embargo le traducía al padre, que era de un idioma totalmente distinto a los conocidos y de otro continente, y, y yo hablando español. Entonces, pero yo le digo lo que la chica me dice a mí y lo que el padre le decía, y le lloraba, dice, me dijo, Gloria, yo fui un sacerdote enamorado de Cristo. Yo pensé que a mis 67 años yo ya había pasado por los momentos más difíciles de mantenerme virgen, de los momentos más duros de la crisis de mi carne, y por la gracia de Dios yo me he mantenido virgen. Dios me dio el don de la liberación y mi obispo me había apoyado. Entonces me dieron un programa en la televisión y a través de este programa, a través de la misma televisión, el Señor sanaba y liberaba. Bueno, el caso es que dice, un día me llega una joven y esta joven dice, Padre, ayúdeme. Tengo un espíritu de suicidio y yo siento que ya no puedo con él. Yo siento que voy a perder mi alma, Padre. Yo no puedo doblar este espíritu de suicidio. Entonces el padre, cuando ve una joven bonita, jovencita, él se conmueve. Entonces, ¿cómo es que una niña tan joven se quiere suicidar? Entonces, la, la niña empieza, él empieza a hacer oración, la niña nada. Entonces la niña la llama, padre, me quiero suicidar. Ella vivía por allá en un penthouse, el padre salía corriendo, los porteros ya le conocían, todo salía corriendo, oraba, llevaba el aceite, oraba, exorcizaba y se iba. Se le volvió un círculo vicioso a esta niña. Hasta que un día él ya a todo momento piensa en ella, a todo momento piensa en ella, la voy a llamar, ¿cómo está? Y entonces un día en el Santísimo, él dice, no, esto ya no está bien, se me está volviendo una obsesión, esto ya no es de Dios. Entonces llama a la niña y le dice, mira, yo no voy a continuar con tu caso. Si en todo este tiempo no ha recibido liberación, es porque yo no soy el instrumento que el Señor quiere. Tienes que seguir buscando. Entonces la chica dice, ya, tranquilo, padre, no se preocupe, gracias. Y bueno, así quedan las cosas. Cuando él está dormido y como a la madrugada suena el celular y la chica, gracias, padre, adiós, padre, y siente el padre escucha el viento ella vivía al lado de una playa, se sentía el chiflón del viento. Dice, ¿usted dónde está? ¿Dónde está? Dice, padre, estoy en la cornisa de mi edificio. No, el padre se levanta llorando. Dios mío, por mi debilidad, por mis concupiscencias, por mi miseria, esta niña se va a matar. ¿Yo cómo te voy a responder a ti? Él se va a toda velocidad, sube hasta el penthouse. Cuando ve a la niña, está en la cornisa del edificio, no en la parte de acá, sino en la de acá. Y entonces él abre la puerta de la alcoba, le empieza a rogar que por favor, que no se mate, bueno, y al fin le logra dar la mano a la niña. Cuando la chica le da la mano, la muchacha le da la mano al padre, el padre solo piensa en jalar durísimo
para ganársela al viento y entrarla por el ventanal gigante hacia la construcción. Y cuando él hace esa vuelta así fuertísima y con toda esa fuerza y ¡pum! Entra la chica y cae sobre él, él cae desmayado, él cae así, queda desplomado, por el peso de la muchacha queda así, y él queda desmayado. Cuando él se despierta, está haciendo el amor con la niña, está desnudo, la chica lo ha desnudado y está haciendo el amor. Desde ahí se le vuelve un infierno esta niña. Se le era apasionadísimo, unos deseos sexuales irrefrenados. Él a todo momento la buscaba, a todo momento quería tener placer con ella. Pero él iba al Santísimo y lloraba. Y le decía, Señor, yo no quería esto para mi vida. Yo no quería traicionarte. Y entonces él decía, yo hacía el amor y lloraba. Y lloraba en la traición que cometía, pero mi cuerpo lo tenía totalmente doblegado al placer con esta niña y no lo podía controlar, no me era posible. Yo ayunaba, yo lloraba y nada. Entonces un día, cuando él estaba haciendo el amor con la niña, él cerraba los ojos y decía, Virgencita, yo no quiero esta vida, yo amo a mi Señor, por favor, sácame desde el infierno. Él decía, yo lloraba y hacía el amor. Y entonces cuando él abre los ojos y cuando mira, no ve la chica, sino una gran serpiente pavorosa que lo está lambiendo por todos lados. Y él se quita la serpiente y la bota al piso y empieza a hacer la oración de exorcismo. Cuando aparece la chica, ya no ve la serpiente, se levanta la chica moviéndose como una serpiente y dice, no, curita, usted ya no sale de aquí. Usted nos costó muchísimo que usted cayera. Y le dijo, yo realmente sí me iba a suicidar, porque yo pertenecía a un grupo de oración de jóvenes y a mí también me cayó un sacerdote satánico que yo no descubrí porque sabía de teología, sabía de angelología, sabía de mariología, sabía de la vida de los santos. A mí los santos me encantaban y él me contaba historias de santos y de todo eso. Y yo caí inocente sin darme cuenta cuándo ni cómo y terminé haciendo el amor con este hombre y me enfermé sexualmente, así como usted está enfermo sexual, porque hacer el amor con el demonio es una potencia que después de que tú lo tocas y haces el amor con él ya no puedes estar sin eso. Y yo realmente me iba a suicidar, le dice la joven, porque el sacerdote satánico le dijo, hasta que no caiga el sacerdote, yo no te vuelvo a hacer el amor. Y la china estaba tan desesperada de tener la pasión que el diablo le daba a través del que era su compañero, su novio, el sacerdote satánico, que realmente se iba a suicidar. Entonces dijo, usted también ha probado este veneno, usted ya no sale. Dijo, nosotros somos una red mundial, es una red, un tejido mundial de luciferinos, de satánicos, de unión con brujos, con toda esa gente que milita en la oscuridad, se unió para destruir, junto con los grandes poderes y las grandes élites, hicieron un impresionante tejido para destruir la vida sacerdotal. Y ellos dicen, cuando nosotros vemos un sacerdote que es muy ungido, que es muy santo, llega un ¡fa! Le caemos. Y vamos ganando la confianza, le hacemos que vaya saliendo poco a poco de la gente que sí ora, que sí lo está protegiendo con su oración, y hacemos que el sacerdote quede desprotegido, le hacemos sacar a la gente y nosotros ganamos esos espacios a través de nuestros rituales, nuestros poderes, o sea, ellos manejan todo tipo de poderes. Y dicen, y si hay una persona de mucha oración que no se quiere ir con nuestros poderes porque es muy cercana a Dios, la matamos con nuestras ciencias, con nuestros poderes y ya, pero nadie se mete por delante cuando tenemos como atacar en puntos céntricos, concéntricos y excéntricos, trabajamos todos unidos para acabar el sacerdote. Usted fue tan, pero tan difícil
que nosotros no nos funcionó el que se maneja a nivel de una parroquia, los satánicos que le caen. Entonces les tocó la ciudad y tampoco ni la nación. Dijo, con la nación no pudimos, tuvimos que pedir ayuda a los puntos excéntricos que son los países, y en cada país se hizo un sacrificio, una misa negra cada hora, y se sacrificaban 24 bebés al día en distintas partes para que él cayera hasta que al fin cayó. De manera que usted, padre, usted ya no sale. Y entonces usted ya no sale. Y entonces el padre llorando dijo, Dios mío, ayúdame. Entonces cuando él se abandona su continente y se va a Canadá buscando un sacerdote que tiene dones de exorcismo para que lo ayude a liberarse de ese demonio de depravación, de pasiones, de lujuria, de todos esos demonios, todo ese demonio que lleva enferma sexualmente terriblemente a una persona, pero no por su cuerpo, su propia debilidad, sino por todo el tejido de la oscuridad. Dijo, nuestra misión es acabar con la vida sacerdotal y la llevamos bien adelantada, padre. Y usted nos iba a escapar, imagínense. Imagínese, hermanita, un pobre sacerdote que fuera que su comunidad no ora, fuera que su comunidad no ayuna, y fuera de eso Claro. una red unida, totalmente unida, de élites que pagan archimillones en las naciones que tienen fe, una unidad en la fe católica, y pagan archimillones de dólares para traer sectas protestantes o de otra índole, para dividir la unidad en la fe, en el amor patrio, en el amor de la familia. O sea, ellos entran todo lo que es amor, porque Dios es amor, a arrasar, pero pobrecitos los sacerdotes que son con los que se les meten de esa manera tan infame. ¿Y sabe qué otra cosa, hermanita, me duele? Me duele mucho que ellos sean tan unidos. Si ellos le están sirviendo al diablo, ¿cómo pueden ser unidos? Claro. ¿Cómo se puede unir un satánico y un luciferino y un brujo y un presidente solo con el ánimo de destruir un sacerdote? Y como nosotros, los que comemos del mismo cuerpo de Cristo, bebemos su sangre, somos tan divididos? ¿Cómo es posible que si la Virgen María, pues ya ese es un salto porque sé que el tiempo no da, la Virgen María llega y me dice, se me aparece y me dice, pequeña, necesito que todos mis ejércitos del mundo entero se unan en una oración en común, No es que cada quien abandone su espiritualidad. Dice la Virgen, no quiero que abandonen la espiritualidad, no quieren, les pido que no abandonen el Santo Rosario que se hace a diario, o los rosarios que hacen a diario, sino que me regalen una hora más a mí, pero donde todos los grupos se unan en un Santo Rosario, donde se va a buscar el volver a blindar, a levantar las murallas debilitadas de amor y protección sacerdotal, de entender de que están matando un niño. Dios mío, una misa negra. ¿Saben qué me han dicho? Me da tanto dolor. Me dice, pero ¿cuál es el problema? Que viene usted a hablar de misas negras si esas existen de toda la vida. Pero ¿cómo podemos decir eso? ¿Cómo un creyente puede decir eso si es que están matando un niño? Si en una misa negra sacrifican un bebé, si en una misa negra se roban a nuestro Señor y hacen terribles cosas, terribles sacrilegios, terribles ultrajes que le hacen a Jesús consagrado, y se roban una santa hostia. Y entonces, ¿cómo es que dicen? Pero que viene ¿qué cuento de misa negra si esas las están haciendo toda la vida? No, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo dócil? ¿Dónde está el que escucha a la Santísima Virgen María? La madre dijo, para proteger a mis ungidos y a la vez a sus hijos, los jóvenes extraviados que ya no van a la iglesia, para proteger la vida de la familia, pero ante todo
esta misión se da para proteger a los sacerdotes. Y dice la Santísima Virgen María, así como 24 horas del día están haciendo un sacrificio diabólico y están tan unidos, yo necesito que se unan todos los grupos de oración del mundo entero. No es que todo, no, sino que en cada nación hagamos el Santo Rosario cada 24, o sea, cada día 24 sobre 24 horas diariamente, cubierta cada hora con un Santo Rosario. ¿Y qué pide la Madre del Cielo? Aparte del misterio, con una pequeña reflexión bíblica, es Padre nuestro, 10 Ave Marías, Gloria, igual que todos. Y al final, San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. ¿Y qué pide la Santísima Virgen María? Que le hagamos 3 vueltas de reparación al país, mínimo. Una al Padre Dios por todos los agravios. Una al Hijo, que es la descendente, al Padre Dios, por toda la maldad que hay en nuestras naciones, por todos los pecados que se han cometido contra Dios en cada departamento o en cada estado, no sé, cada país tiene una división política. Entonces la Virgen dice que se empieza desde la A hasta la Z, o hasta, por ejemplo, en Colombia no hay Z, en México hay Zacatecas, pero aquí, por ejemplo, no hay Z. Entonces nosotros terminamos en Vaupés y empezamos con el primer departamento. Esa línea desde Amazonas, por ejemplo, en Colombia, hasta Vaupés, la primera línea, 24 horas al día, o sea, son 24 rosarios. El de las 12, de 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, así, hasta llegar hasta las 12, de todos los días, de los días, hasta la segunda venida de nuestro Señor, cubriendo las 24 horas para contrarrestar y aplastar toda esa obra de la oscuridad, toda esa obra de la maldad que se ha levantado, este terrible maraña de maldad contra la iglesia, especialmente pues contra los sacerdotes. Y la Virgen dice que después de Gloria, Gloria, San Miguel Arcángel, porque este es el momento, ya es un momento de últimos tiempos, un momento apocalíptico, donde así como San Miguel Arcángel despertó del adormecimiento que Lucifer tenía a los coros angélicos, se levanta y grita, ¿quién como Dios? Y empieza la batalla en el cielo. Esa misma batalla viene a gritar San Miguel, ¿quién como Dios? Y a iniciar esta batalla de despertar el pueblo de Dios, despertarlo del adormecimiento en que lo tiene sometido Lucifer a través del orden mundial y de las grandes élites. Porque lo triste de toda esta historia es que nosotros, los hijos de Dios, estemos divididos y que este grupo de oración se sienta mejor que el otro y que si la Virgen dijo que el rosario era así, yo quiero añadirle a lo que la Virgen dice o le quiero quitar o lo quiero poner que si no dice mi jaculatoria de mi grupo, entonces yo no hago lo que la Virgen dice. Y esto es el gran obstáculo. A mí me duele tanto, hermanita, me duele tanto que estemos tan divididos. Me duele tanto que mientras que estamos divididos están acabando con los sacerdotes. Con su medicina, con sus medicinas y con la gente cree que acabar a alguien es solo con un arma o con un puñal, no, les están haciendo tantas cosas, pobrecitos, pero tantas a los sacerdotes, hasta vudú con un celular, Dios mío, están sufriendo terriblemente los sacerdotes. Ellos se los pasan a veces en el médico y en muchas cosas pensando que es físico o biológico, y resulta que viene de toda esta maldad. Nomás un sacerdote que yo amaba mucho en Italia, un sacerdote muy santo, llevando su comunidad por ese camino de santidad. Se cayó, iba caminando y cayó. ¡Pah! Nadie, ningún médico creyó que se había caído en su altura, porque se le trituraron los huesitos de su cara con una caída, duró en coma y murió. ¿Por qué murió él?
murió porque lo mataron. De la nada se cayó. Entonces, sí, en los médicos, él duró en coma. En los médicos que dijeron que no se explicaba una persona que caiga de su altura y quedara pulverizado todo su cuerpo, toda su cara y quedó hecho moronita en la cara y al final murió. Y así oye uno tantas cosas en el mundo entero, tantos sufrimientos. Mire, hermanita, un sacerdote que murió hace poquito, él duró muy enfermo muchos años en un terrible sufrimiento porque él tenía un seminario y tenía muchas vocaciones. Y la Virgen María le mostró que un seminarista lo estaba envenenando con el vino que le daba en la cena. En ese país toman mucho vino. En lugar de tomar jugo, toman vino. Y así tantas cosas que yo me entero. Pero, ¿sabe, hermana? ¿Cómo me duele que la Virgen diga cómo amar a nuestros sacerdotes, cómo protegerlos, cómo levantar las murallas de la iglesia en un solo amor, en una vida de conversión, en una vida de silencio, en una vida de sacramentos para nosotros, los ejércitos de María Santísima, y sin abandonar los rosarios que hacemos a diario en nuestra espiritualidad, unidos de la mano de la Virgen María, porque esta batalla no se puede hacer sola, de su santa mano, hacer este santo rosario que la Madre del Cielo pide por los sacerdotes, y a la vez no solo los sacerdotes, sino son nuestros propios hijos los beneficiados, nuestros hogares, la guerra, o sea, tantas cosas que se hubieran podido detener si nosotros hiciéramos el santo rosario como la Virgen lo pide. Y este es el llamado, hermanitos, hermanita mía, a que seamos dóciles al llamado de la Virgen. Cuando nos muramos, a mí me aterra esta soberbia de todos nosotros, y yo no es que sea la humilde, no, yo también tengo soberbia y tengo miseria, y a mí me impresiona porque yo me pongo a pensar, Dios mío, cuando nos abran el libro de la vida, cuando muramos, nos van a decir, si tú no hubieras hecho este santo rosario, no cargarías con la muerte de todas estas personas que han muerto en las guerras, no cargarías porque la omisión me hace cómplice. Si la Virgen María me dice el Santo Rosario, constante rezar y la paz del mundo, el Señor dará. Y que dice la Virgen, hacer penitencia, hacer oración. Y no lo hacemos. Entonces, y en cambio, si nos llenamos de tanta cosa, nos metemos al internet, para los católicos creyendo en chakras, en energías, en tanta cosa, y no vamos al Santísimo, no nos confesamos, no amamos la iglesia, no nos conmueven los sacerdotes. Ay, Padre Santísimo, que el Señor tenga compasión de toda esta humanidad, porque los hijos, lamentablemente, en las tinieblas no tienen esperanza, porque si nosotros, que tenemos que amarlos a ellos para que ellos se conviertan y amar a nuestra iglesia, y nosotros no los convertimos, es la gracia divina, la gracia santificante que se quiere derramar y que la Virgen nos da a través de este Santo Rosario, que es la vida de Cristo, con la cual se va a encadenar la infernal bestia, el infernal Lucifer. Y esa es la invitación, mi hermana. No sé si tienes alguna pregunta, hermanita, o tú me dirás. No, claro que sí, doctora. Yo le agradezco muchísimo todo lo que nos ha compartido y comparto también su dolor, y más que nada porque tanto decimos que estamos viviendo en estos tiempos de confusión y a lo mejor nos es muy fácil señalar y decir tal o cual, pero realmente todo esto se empieza con nosotros mismos, se empieza con nuestra conversión personal, no la de nuestros hijos o nuestros maridos, sino con la nuestra o con algún sacerdote, no sé. Tenemos que comenzar realmente a pedirle al Señor, Señor, ten piedad y misericordia de mí, que soy pecador.
comenzar a tratar de hacer su divina voluntad y dejar por un lado, como usted bien dice, nuestro orgullo, nuestras soberbias y porque soy de tal o cual apostolado, soy mejor que otro. No, al contrario, tenemos que también entender una cosa, entender que somos el cuerpo místico de Cristo, que somos un cuerpo, que solo somos una sola carne. Y eso nos lo da Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Así como Él dice, Señor, que tú y yo seamos uno y que yo sea uno en ti y ellos sean uno en mí, tú en mí y ellos en mí. Y es de esa manera como vamos a lograr ese puente de ser uno con nuestro Señor Jesús. Hay que considerar muchísimo todo esto que estamos platicando, mis queridos hermanos, porque la santificación de nuestros sacerdotes comienza con nuestra propia santificación. Tenemos que comenzar a orar, a tener una vida de oración realmente comprometida para que podamos dar los frutos, primero que nada, en nuestro hogar y comenzar a amarnos a nosotros mismos, para amar a nuestros esposos, para amar a nuestros hijos, amar a nuestra parroquia, salir de nuestra casa. Es tan hermoso salir, amar, pero hacer vida, hacer vida. Eso es lo que nos está invitando nuestro Señor y a unirnos a este rosario tan hermosamente que la doctora Gloria Polo nos está invitando a unirnos. Ojalá que podamos hacer el Santo Rosario como ella nos lo pide y poder ser todos un solo corazón. Entonces, nuestra pregunta para la doctora Gloria Polo sería, ¿de qué manera podemos unirnos a este Santo Rosario que nos está tan amablemente invitarnos? La mayoría de la gente que nos escucha aquí es de América Latina, mayoritariamente de México y Estados Unidos, pero que hablamos español. Entonces, no sé si hay algún grupo de WhatsApp o por mail o mensaje donde podamos escribir o nos Sí, podamos unir. sí, a ver, hermanitos, la idea es que cada persona en su país haga esta misión, pero ustedes se pueden entrar al grupo que la Virgen nos formó en Colombia y se llama De la mano de María lucharemos por. Entonces, a uno, por ejemplo, dice por México y el mundo entero. Nosotros lo tenemos por Colombia y el mundo entero. Entonces, ¿cuál sería la invitación? La invitación sería a que usted iniciara, si quiere, con nosotros. Yo le doy mi celular y en ese celular, o el de Leonardo, mi sobrino, o una niña que se llama Gabriela, le doy ese celular, me lo prestan a él, le voy a dar el celular y ustedes se conectan, si lo hacen, por ejemplo, con mi sobrino, él es el que me ayuda a organizar lo de los grupos de WhatsApp y allá pueden entrar con nosotros, mirar cómo la Virgen lo pide y replicarlo en su país, en el país de origen de cada uno. Si quieren, o por ejemplo, se puede, si el que vive en Estados Unidos, por Estados Unidos, y si yo soy mexicano, por Estados Unidos y México. Yo lo hago diariamente y si puedo convencer a 4 personas que cojan una hora, entonces ya puedo formar un día, pero yo les invito, el grupo se llama De la mano de María, lucharemos por Colombia y el mundo entero. Hay un grupo 1, 2, 3 y una comunidad que se llama Comunidad de la mano de María, lucharemos por Colombia. El número de mi celular, aunque yo les aconsejo el de Gabriela, porque son jóvenes que están más atentos a cómo formaron ellos esto, es con el 57, el prefijo 57, y el número del celular es 315-840, el mío, 1409. Si quieren me escriben a mí y me permiten que yo voy a buscar y yo les digo entonces cómo se escribe. Si me escriben, yo les daría, porque ahorita el celular no me quiere dar ningún teléfono. Se nota que es voluntad de Dios, porque si no fuera voluntad de Dios, no sería con dificultad. Entonces, no se les olvide que el prefijo es 57.
El mío, 315-315-840. Ahí está perfecto, hermanita. Ese es. Ese es. Y si 1409, perfecto. quieren, Claro. entonces yo les... Y también se pueden ubicar también con otros países que ya están adelantados en hacerlo. Y si quieren hacer un grupo paralelo, maravilloso. Si lo quiere hacer con su familia, maravilloso. Si usted quiere entrar con nosotros y cuando usted lo esté haciendo con nosotros, en lugar de, mientras que nosotros decimos, por ejemplo, por el departamento del Atlántico, usted dice, usted en su corazón dice, por el estado de Zacatecas, por ejemplo, y de Colombia y el mundo entero. Entonces, y lo van haciendo con nosotros, mientras que el Espíritu Santo les va viendo si hacen una red nacional. También en Telegram hay unos grupos también que empezaron con esta misión que hay por México, por Estados Unidos, por varios países. Sin embargo, pues yo Telegram no he entrado, no lo manejo, la plataforma, yo manejo el WhatsApp, entonces si a usted le parece, pues yo les doy el teléfono de mi sobrino, si quieren hacer un grupo grande, y si no, lo importante es empezar porque el tiempo es apremiante, la guerra está a la puerta, y si nosotros no nos unimos a orar, pues ya después será irreversible la tercera guerra mundial. O sea, son muchas cosas que nuestra madre está unificando, pero donde el punto central es el amor sacerdotal. Claro. Pues yo creo que nos quedamos, o yo me quedo en que ya es el tiempo de regresar a casa, de regresar a la casa paterna, de pedirle con todo nuestro corazón al Señor, primero que nada, mi conversión, de acercarnos a los sacramentos, que de esa manera es como recibimos la vida de la gracia, de acercarnos al sacramento de la reconciliación, de reconocer que si no hay sacerdote, no hay Cristo en la tierra, que eso es lo que nos hace hacer uno con el Padre, de amar profundamente a nuestros sacerdotes. Y hemos hablado, hace como 2 semanas estuvimos también con unas personas de Colombia, con Ana Moreno, que es la encargada de reparación sacerdotal de fieles laicos de San Juan Pablo II, platicando acerca justamente también de cómo ser madres sacerdotales, padres sacerdotales. Es el tiempo de decir sí al Señor, de abrir nuestro corazón definitivamente y de unirnos como usted nos está invitando en un solo corazón. ¿Algo más que desea agregar antes de irnos, doctora, por favor? Pues ante todo, yo les pido con todo mi corazón que desde hoy empiecen a hacer el Santo Rosario, el Padre, el misterio, Padre Nuestro, y San María Gloria y San Miguel Arcángel. La Virgen dice que hagamos San Miguel Arcángel, después del San Miguel una ejaculatoria pequeña que es: con tu luz ilumina por ejemplo, a Colombia o a México, el país que sea, y al mundo entero, especialmente a los países que se encuentran en guerra, conflicto o perseguidos por su fe. Con tu espada protégelos, con tus alas defiéndelos. Es el momento donde todos nos tenemos que unir en un solo corazón en esta batalla. Es una hermosa batalla de amor y lo que dice mi hermanita, tenemos que empezar por nuestra propia conversión y es una batalla que se gana en el silencio de María. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos nada bueno que decir de alguien, pues mejor nos quedemos callados y oremos. Oremos, que nuestra palabra proclame palabra de bendición, de amor, de bondad y de misericordia, que eso es lo que se necesita para contrarrestar todas estas fuerzas del mal. Y Dios les bendiga y unidos nos encontramos en el Santísimo Sacramento del altar y con el favor de Dios en la Santa Misa Diaria, que es donde nos reconocemos los hijos de Dios. Amén, amén, amén. Que así sea. Doctora, muchísimas gracias. Ojalá que este no sea la primera vez que esté aquí en el programa Orando con Marcela, sino que este sea el primero de muchos donde nos haga pensar, reflexionar y sobre todo para comenzar con una verdadera vida de oración, pero
y también de compromiso como unos realmente católicos comprometidos, pero enamorados. Muchísimas gracias por estar aquí y yo también les agradezco a todas las personas Así. que se están sintonizando y que van a ver diferido este programa. Les doy las gracias y los esperamos, si Dios así lo quiere, la próxima.